Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate, este día martes 5 de mayo. Ayer se dio el 15º ENADE, encuentro de la empresa privada del país, que tuvo como principal invitado a Rodolfo Giuliani, quien es el asesor internacional que trabajó durante varios meses en una estrategia de seguridad para el país. Interesante discurso el de Giuliani y obviamente todo lo que ocurrió en este ENADE. Yo diría un ENADE bastante especial, ¿ya? Dada, digamos, cierto, este trabajo creo que nunca se había hecho, un trabajo riguroso con una personalidad de ese nivel y que fuera, digamos, el que terminara siendo la guinda, el pastel de este 15º ENADE. Vamos a conversar esta noche con representantes de la ANEP, con el presidente de la ANEP, Jorge Dabú. Buenas noches, Jorge, gusto de saludarte. Buenas noches, Nacho, un gusto como siempre estar en tu programa. Y también con Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio de El Salvador y vicepresidente de ANEP. Buenas noches. Secretario. Secretario. Ya no sabía porque hubo un cambio reciente, ¿no? Ya. Era tesorero y pasé a secretario. Ah, pero malo, pues. Mejor tesorero, ¿no? Despisto los papeles. Malo para él, bien para nosotros. Bien Bueno, gusto de saludarte, Luis. No, un gusto. Bienvenido. Vamos a saludar también a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, vamos a hablar obviamente de lo que pasó. A ver, ¿cómo se puede, cuál es el adjetivo que ustedes utilizarían en lo que fue este trabajo realizado por Giuliani, que ayer se dio a conocer en un documento que es público, pero también tengo entendido que hay algunas recomendaciones en privado? ¿Cómo lo evalúa al final? ¿Cómo queda satisfecho o no ENADE con el trabajo realizado por Giuliani y sus asesores y todo su equipo? Bueno, Nacho, fíjate que el día de antier, el día que él llegó, el día domingo, estábamos en una reunión y le entregamos un reconocimiento por el trabajo que había hecho, una reunión privada con algunos directores y otros invitados especiales, y yo le dije en esa oportunidad que habíamos sentido que más que contratar a un consultor que te viene a dar una propuesta, habíamos encontrado a un amigo que se había realmente involucrado con la realidad de El Salvador. Y él me decía, nosotros las empresas y los gobiernos que contratamos, que son proyectos mucho más rentables en términos del tipo de negocio que eso involucra, hemos agarrado este reto de El Salvador como algo muy especial, como más que como un tema de currículo, un tema de negocios, como un reto personal y como un reto para ayudar a tu país a salir adelante. Así que yo lo catalogo, Nacho, como un proyecto hecho no con una visión de hacer un negocio, sino con una visión de cambiar la realidad del país, y eso es básicamente lo que necesitamos. Para quien a lo mejor no estuvo totalmente involucrado en lo que es todo lo que este trabajo, que lo vio un poco a través de los medios de comunicación, pareciera que en el fondo toca los grandes temas, toca las cosas que en el fondo todos sabemos que deben ser cambiadas, le da alguna relevancia a algunas cosas, la voluntad política, dice él. Aquí hay que partir de la voluntad política, si no hay voluntad política no se puede hacer absolutamente nada, y después da una serie de recomendaciones. Algunas reacciones de gobierno son: vamos a tomar en cuenta los planteamientos hechos por el señor Giuliani. El de Naciones Unidas, Robert Balen, dice que muchas de esas cosas están planteadas en el documento surgido del Consejo Nacional de Seguridad. El presidente también, digamos, dice que hay cosas importantes, aun cuando el presidente en el mismo discurso de ayer hace un énfasis más que el problema sigue siendo el problema de la violencia en el país, sigue siendo un problema de desigualdad, un problema de falta de oportunidades, un problema de necesidad de políticas sociales por parte del gobierno, etcétera. ¿Crees tú que las lecturas que se han hecho
de este trabajo de Giuliani, que seguramente no todos lo han podido leer completo, porque una cosa es el discurso, otra cosa es el trabajo, ¿están reflejando lo que realmente hizo el trabajo de Giuliani y compañía? Cualquiera de los dos, por favor. Quisiera tal vez comenzar diciéndote, Nacho, que lo que todo el mundo ha leído hasta el día de hoy, incluyendo los medios de comunicación, es este documento, que este es el documento de nada, que te lo voy a dejar al terminar el programa. Este documento resume en un 60-70% a este documento, que es un documento que solo hay 30 copias codificadas. Cada una de las copias va la número 1 para el presidente, la número 2 para el ministro, la número 3 para la policía, y así están designadas estas copias. Este es el documento completo. Yo entiendo que todo lo que hemos escuchado es en base a esto, porque esto es lo que se ha leído. Y está bien, yo creo que si con esto hemos tenido tan buenas... Ay, perdona, lo privado tiene que ver, porque tampoco hay que darle a los delincuentes... Es correcto, aquí hay, por ejemplo, 16 propuestas para la policía, 7 para la fiscalía, algunas para medicina legal y para otras instituciones, que eso no está aquí. Entonces, el señor Giuliani reflejó, expresó en el discurso las cosas que aquí están plasmadas y las cosas que eran, digamos, más generales que se podían hacer. Aquí no está todo, en este documento está, y por eso, si se dieron cuenta, al presidente de la República, al fiscal general y al presidente de la Corte Suprema de Justicia se les entregaron copias de estos documentos también, y están las de los demás actores e instituciones que tenemos, se las vamos a entregar personalmente a cada uno de ellos. Con esto y con lo que dijo el señor Giuliani, hay bastantes cosas que se pueden hacer. Puede ser que algunas ya estén funcionando. De hecho, escuché a una de las autoridades que dijo en algún momento, mire, como algunas de estas cosas, cuando vino el equipo de Giuliani nos dijo deberían de estar haciendo tal cosa, las hemos empezado a hacer, lo cual no quiere decir que no sean las propuestas que estén aquí dibujadas. Yo creo, Nacho, y con esto termino, el señor Giuliani hizo una foto de la realidad del sistema de seguridad de nuestro país. Encontraron 47 luces rojas y aquí hay propuestas para apagar las 47 luces rojas. Eso no quiere decir que todos tus problemas están resueltos. Esas son las cosas más urgentes que el país necesita resolver para comenzar a ser más efectivo y a generar más confianza. Hay una fase 2 que luego podemos extendernos, y que tiene que ver con la reunión, que también podemos hablar después, que tuvieron ayer con el gobierno por la noche. Ok, voy a volver un poco a las reacciones, para que me comenten las reacciones, si son las reacciones esperadas, las debidas, las que escuchamos, y también junto con eso, si no fue a lo mejor de que el presidente no recibió a Giuliani, sino que lo recibió el vicepresidente. ¿Es una mala señal o qué? Bueno, es una señal que no sería la ideal. Yo diría, tal vez empezando por responder algunas de las preguntas que le hiciste a Jorge, de que este es un trabajo serio, es un trabajo técnico, responsable, no político, que es importante señalarlo, porque aquí la seguridad durante mucho tiempo ha sido una especie de instrumento o carta de negociación política. Si el problema de la seguridad se resuelve, el gobierno de turno se beneficia y por lo tanto puede conseguir réditos en la siguiente elección. Entonces, si yo soy oposición, me hago todas las posibles bloqueos para que las medidas que se tienen que tomar no se tomen. Y eso ha sido, digamos, lo que ha pasado en la historia. Hoy le toca al gobierno, al FMLN. Espero que la oposición no esté haciendo eso. Pero esto ha sido durante los últimos 20 años lo que se ha dado. En segundo lugar, creo que es importante, y que es el trabajo que se ha tratado de hacer con Giuliani, es que se haga un diagnóstico de cuáles son las causas que producen el problema de la delincuencia y de la violencia. Porque si seguimos pensando que aquí hay violencia y delincuencia porque hay pobreza y que las causas son las causas sociales. ¿Giuliani establece algo sobre eso? Giuliani establece que son causas humanas, pero en pláticas personales dice que aquí hay una infinidad de componentes. Nosotros los mencionamos algunos en el documento. Por ejemplo, la posguerra, que es una situación que no se trató adecuadamente. La desintegración familiar. Sin duda.
Bueno, las familias divididas, la pérdida de valores que tiene bastante que ver con el aspecto de la guerra. El poco crecimiento o falta de oportunidades que pudiera tener que ver algo con los aspectos sociales. Y así, una serie de causas que son múltiples, que no se pueden asignar solo a una cosa, porque si se asigna el problema, si yo tengo un problema del corazón y se dice que es exclusivamente porque tengo el colesterol alto y no se ve que puede hacer que tenga una arritmia, entonces el tratamiento, aunque sea para el corazón, no va a ser el acertado. Y esta situación es, digamos, de lo que se puede dar aquí. Ahora, al hacer el planteamiento y hacer la propuesta, hay diferencia entre lo que se ha hecho en el pasado de tomar medidas ante un problema y presentar un plan. Un plan tiene un comienzo, va a esas causas, tiene un orden con prioridades y se trabaja para darle seguimiento y para evaluar las acciones que se van tomando. Y esto es precisamente lo que se está tratando de hacer versus la tradicional medida o reacción ante lo que está haciendo la delincuencia. Y concluyo diciendo de que sí es lamentable que el presidente no se haya quedado a escuchar la ponencia y que no lo haya recibido. Él tendrá sus razones y justificaciones. Durante todo este proceso hemos tenido un sub y bajo, un roller coaster de reacciones del gobierno cuando al inicio dijeron que lo iban a recibir con entusiasmo, después se echaron un poquito para atrás, después dijeron que sí, después dijeron que no, y llegamos al momento actual en donde el presidente no lo recibe, pero sí lo recibe el encargado de la seguridad, Jato Asbun, el ministro de Seguridad, el vicepresidente Óscar Ortiz, y tengo entendido... Doctor de la policía. ¿Toca un corte? El director de la policía. Voy a un corte, vamos a seguir con esto. Obviamente me interesa mucho establecer la voluntad política. ¿Y cómo tiene que ser esta voluntad política? De acuerdo a lo expresado por Giuliani. No cabe duda, digamos, que de ahí depende de todo. Ya volvemos. En Sistema Fede Crédito queremos darte una mano. Ya regresamos a Debate con Nacho Castillo. Desde que llegamos, más de lo que esperas no fue una frase más. Fue entender que necesitabas crecer más allá de El Salvador. Fue convertirnos en el único banco regional que no te cobra por ser regional. Fue seguir confiando en ti y brindarte herramientas para seguir creciendo. Para que manejes todo desde aquí, como si estuvieras allá. Para que puedas enviar y recibir pagos en toda la región. Más de lo que esperas. Hoy son 9 países que operan como uno solo. Somos Banco Promérica y seguiremos dándote más de lo que esperas. Tu corazón, el músculo más importante. Con cada palpitar se enciende una chispa que te mueve, que te impulsa a pedalear más rápido y te da la fuerza para correr ese kilómetro extra que tanto te llenará de euforia. Si quieres llegar a la meta, necesitas regenerar tu chispa. Regener Forte es arginina, protege tu sistema cardiovascular, tonifica tus músculos y te llena de energía. Regenera tu chispa con Regener Forte, la arginina más accesible del mercado. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Bueno, a ver, voluntad política. ¿Qué voluntad política depende? O sea, obviamente hay un gobierno que tiene que ser el principal en tener esa voluntad política para llevar a cabo un plan integral o un plan completo en contra de la delincuencia y la violencia en el país. Pero solo eso no. Aquí se requiere que todos los actores políticos del país tengan esa voluntad, ¿no? Y la sociedad también. Mira, en este documento nosotros hemos planteado un plan integral que va desde la prevención, la rehabilitación, la reinserción, por supuesto el plato fuerte,
es el ataque a la delincuencia, que es lo que propone el señor Giuliani, pero también está la parte del empleo y del financiamiento. Es decir, nosotros hicimos la tarea completa. Este documento tiene todo eso. Ahora, todo esto, si no existe una visión compartida, un deseo de llevarlo a la realidad, es bien difícil. Y por eso él pedía, desde antes de venirse a El Salvador, me lo pidió en una llamada hace como una semana, que él quería reunirse con el presidente para explicarle un poco lo que sale hoy también en los medios de comunicación, que es nada de lo que se le entregue va a funcionar si no hay el deseo de hacerlo. La reunión de ayer, que fue por lo menos 3 horas. Con el vicepresidente como cabeza. El vicepresidente y Jato Asbun, Sí. ahí no sé quién estaba manejando la reunión, porque nosotros no estuvimos en la reunión como sector privado, aunque ya hemos traído a Giuliani. Solo fue el equipo de Giuliani con ellos. Sí, casi que yo les iba a decir, mire, les voy a echar llave y me hablan cuando terminen para ver si llegaban Si sale humo blanco. Si salía humo blanco. Ya. Pero ¿Qué es lo que dijeron ellos después? Hoy en la mañana tuve una conversación como media hora con el señor Giuliani sobre ese tema, y me dijo que él había salido contento y entusiasmado por la reunión, que él había tenido la oportunidad de explicarle más en detalle, porque en media hora, 40 minutos en un evento no puedes explicar un documento técnico como estos, que había tenido la oportunidad de explicar un poco más, y el gobierno de decirle, mire, mucho de lo que usted nos está proponiendo, estamos ya en algunas cosas trabajando, pero queremos su apoyo en otras áreas en las que no tenemos la experiencia o la capacidad, como por ejemplo en el CompStat, que es el sistema de informática, el software, en el tema de, tecnología, en el tema de DNA y exámenes de DNA, cómo mantener un banco de datos de información de todos los criminales del país o de la base de la seguridad que da un DNA. La parte tecnológica con las cámaras, cómo esto se ha hecho en Nueva York, que en lugar de tenerlas fijas en algún lugar, que no hay tiempo para que llegue después el policía, se ponen dentro del radiopatrulla, para que el radiopatrulla te está generando una información más. Le pidieron, y así me lo dijo él a mí, le dije, ¿puedo decirlo? Sí, puede decirlo, me dijo. Le pidieron que él elabore una propuesta en base a esas áreas de acción, porque él traía una propuesta general, que yo creo que lo comentamos anteriormente, que era una implementación de 9 meses, pero ellos le han pedido un traje a la medida en las áreas que te estoy mencionando. Tecnología, los temas de medicina legal, de esos temas, los temas estadísticos, CompStat, cámaras, sistemas de monitoreo, y cómo reaccionar como institución con esos insumos o con esos aportes. Entonces él va a trabajar en esa propuesta. Me dijo que él esperaba tener algunos resultados pronto para poderlos enviar al país, y que inclusive me lo dijo, estoy a la disposición en la medida que esto vaya evolucionando de tus medios de comunicación que deseen hacer alguna entrevista o conocer más información de las cuestiones. O sea que lo que yo te dije al principio en tu primer pregunta, creo que esta es una persona que sea de verdad involucrado personalmente en el reto que tenemos como salvadoreños. Y eso es buena noticia. Quiero preguntarte por alguna, a Luis, algunas expresiones de él para tratar de entenderla. Quizá, digamos, el titular más importante o más fuerte, o que quedó más en la mente de la gente por la avenida Giuliani, es: a las pandillas hay que aniquilarlas. ¿Qué quiso decir con eso? Dijo, ¿Es textual o como lo quiso? No, yo creo que fue una mala traducción. Sí. Él dijo, get them out of business. Sí. Eso no quiere decir cerrarlas. Ya, cerrarle el negocio. Cerrarles el negocio. Y esto tiene una razón importante, porque aquellos que conocen de pandillas y que las han estudiado a más profundidad y entienden cómo funcionan, se dan cuenta que no puede haber ningún tipo de reinserción, ni puede haber rehabilitación mientras los muchachos sigan perteneciendo, los muchachos sigan... A ver, siempre, mientras sigan haciendo un buen negocio. Sí, mientras sigan siendo la pandilla, porque es que hay algo más importante y fundamental en esto. La pandilla se vuelve la familia del delincuente. Pero además es un negocio. Es un negocio. La gente vive la pandilla. Pero el negocio voy a ponerlo como en una segunda etapa. Su lealtad, su obediencia, su respeto
es hacia la pandilla y las órdenes que la pandilla dé. Por eso es que vemos situaciones penosas como aquel que le dicen, mira, vas a matar a tu abuelita y nos vas a dar el mini componente, y el muchacho que la abuelita ha sido su madre, va y mata a su abuelita. O le dice, entregame a tu novia o a la hermana o lo que sea, y el delincuente, el pandillero, obedece a la pandilla. Mientras él siga siendo miembro de la pandilla, no hay rehabilitación posible. Han habido casos, por ejemplo, en algún lugar donde se trató de darle un negocio, una panadería, una pandilla, mientras seguían siendo pandilla. ¿Qué sucedió? En ese vecindario impidieron que hubiera ninguna otra panadería, que entrara nadie más a vender pan. Desde la panadería empezaron a rentear a la gente y se volvió la panadería la oficina de la pandilla con la cual estaban dañando a la sociedad. Entonces, mientras la pandilla no se desarticule, no hay posibilidades de entrar en los otros programas, de darles empleo, de rehabilitarlos, ni nada de eso. Porque la pandilla, además de ofrecer esa tentación de darle más ingresos fáciles, porque le dicen a alguien, mira, vas a tener que trabajar 8 horas, ser puntual, viajar en el bus, hacer todos los esfuerzos, estudiar, prepararte, mejorar, para empezar ganando un salario mínimo, mientras si te quedas ahí en la esquina siendo miembro de la pandilla, fumando monte, bebiendo guaro, renteando, vas a ganar lo mismo en una semana de lo que pretendés ganar en un mes, y además vos sos autoridad y tenés el tiempo que vos querrás para ti mismo. Entonces no es atractivo, y esa competencia de esas dos ofertas hace bastante difícil que el pandillero quiera dejar su vida de crimen para convertirse en un ciudadano honrado. Entonces a eso es a lo que se refería Giuliani cuando dijo que había que sacarlas, que había que desarticularlas, sería la palabra más adecuada. Quiero terminar el círculo de esto con tocar los temas fundamentales. Otra cosa importantísima que establece Giuliani en su informe es que se solicitó al gobierno a que el gobierno restaure la confianza. Dice, así como hay que tener una voluntad política para llevar a cabo una acción completa y coordinada en contra de la delincuencia, así también hay que restaurar la confianza. Es que esto es doloroso, Nacho, es doloroso porque cuesta admitirlo. Cuando la población ha perdido confianza en sus instituciones y no confía en sus instituciones, las instituciones dejan de ser eficientes. Cuesta más resolver cualquier delito cuando la población no es la que le da los insumos para que lo puedan resolver. Y es difícil admitirlo para alguien que maneja la seguridad o que está dirigiendo la policía, decir, miren, es cierto, la institución no está haciendo todo lo que debe hacer o ha fallado porque la población no denuncia, no confía en nosotros, habla mal de nosotros por unos cuantos malos que están ahí, que creen que todos los policías están mezclados con las pandillas o con el crimen organizado. Por unos cuantos malos tienen mala reputación muchos buenos y padecen de eso. Y esto va a tener que hacerse algunas medidas dolorosas, como pudiera ser un mayor control interno o una depuración interna dentro de la policía que lleve a una reorganización de la institución. Porque mientras no se recupere la confianza de los ciudadanos en la policía, difícilmente la policía va a ser eficiente, va a ser efectiva y va a ser exitosa en el combate del delito. Bueno, quiero también preguntarte, Jorge, si Giuliani tuvo la oportunidad y se le permitió un comentario en relación a la última cosa que ha pasado en materia de seguridad en el accionar del gobierno. Por ejemplo, hay una acción más firme por parte del gobierno en la lucha contra la delincuencia. Ahí el presidente lo pone como logro. Yo diría que es una primera acción en las cárceles de empezar a cerrar con este traslado de reos, con estas acciones que han tomado de empezar a ordenar el sistema penitenciario y evitar que el sistema penitenciario sea, digamos, de donde salen todas las órdenes. Pero también la creación de estos 3 batallones de la Fuerza Armada, pero también el presidente en el discurso de ayer anunció 2 leyes, una de reinserción y otra de prescripción de pandilla. ¿Tuvo oportunidad, Giuliani, de emitir opinión sobre esto, de conocer algo sobre esto? A ver, cuando ellos hacen todo este análisis, Nacho, esto no había sucedido porque esto fue 3 o 4 días antes de que Giuliani... Fue la semana... Me refiero en el intercambio personal. Me imagino que lo pudieron haber abordado en la reunión en privado. Antes no se abordó. No te lo sabría decir, pero fíjate que hay algo que... Ok, te pregunto entonces, Comanet, ¿tienen ustedes información en relación a esas leyes que el presidente que va a mandar a la Asamblea Legislativa? A ver,
Hay una de las leyes que hablan el tema de la reinserción de las pandillas, que yo he escuchado un par de veces hablar del tema, pero no me queda claro todavía el mecanismo de cómo esta gente se va a incorporar. Nosotros estamos convencidos que el tema de reinserción está en manos del Estado y es el Estado el encargado de hacerlo. Los programas de responsabilidad social que estamos haciendo sirven para la prevención más que para la reinserción, porque no podés reinsertar a la sociedad si no le has dado oportunidad de educarse, de estudiar y de rehabilitarse. Y por eso una de las propuestas que tú vas a encontrar aquí hoy en la noche, que te pongas a leer este libro, está la propuesta de nuevos tipos de cárceles. Cárceles en donde te empeces a preocuparte de esos temas para que cuando estas personas han cumplido lo que les toque cumplir de sentencia, pueda ser un proceso mucho más fácil y más expedito. Hoy no existe, y cuando querés meter a la fuerza a una pandilla, pasa lo de la panadería, pasa lo de esa fábrica de aguas que estaban vendiendo agua y obligaban a comprar de esa agua a la comunidad. O sea, eso te sucede porque no se hicieron los pasos previos. Pero yo no quisiera dejar suelto una cosa que tú preguntaste antes, y que Giuliani fue bastante enfático. Él dice, ninguna institución en ningún país del mundo que yo he conocido ha sido exitoso sin que la gente y la sociedad colabore con ellos. Y es imposible que lo hagan cuando hay un 97% de impunidad en el tema de homicidios, por ejemplo. De cada 100 casos, solo 14% son judicializados y solo 3% van a la cárcel. Eso no te permite que la gente tenga la confianza para ayudar, para colaborar con las autoridades. Y por eso la primera parte de su evaluación, de apagar esas luces rojas, es importante para que la gente diga, wow, hoy está funcionando. Porque tengo un corte, pero en el próximo bloque vamos a hablar de hay un ranking global de impunidad, donde El Salvador aparece en el número 8 en el mundo, y eso significa que es de los países más impunes del mundo. Hablaremos sobre eso, después te paso a otro tema, que imagino que también es importante para usted, que es lo que está pasando con la Sala de lo Constitucional y esas voces que hablan de reformar la Ley de Procedimientos Constitucionales. Ya volvemos. Contra el fuerte dolor de cuerpo, toma Aleve Extra Fuerte. ¿Por qué tomar tantas pastillas al día? 2 Aleve Extra Fuertes son suficientes para aliviar ese fuerte dolor de cuerpo, porque actúan en la raíz del dolor y desinflaman. Aleve, alivio más fuerte por más tiempo. Si es Bayer, es bueno. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Regenera tu chispa con Regener Forte de Laboratorios López, que te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. El tercer segmento de debate, gracias a Claro. Claro que sí. ¿Dónde estoy? Mira con atención esta escena. Trata de identificar en qué país de Centroamérica fue filmada. Me regala 2 pupusas de queso y una de chicharrón. Y no se le olvidó mi horchata, ¿verdad? ¿Ya tienes tu respuesta? Este comercial fue filmado en Panamá. Pero a Patty de El Salvador le da lo mismo. Porque con su plan postpago de Claro puede hablar, mensajear y navegar desde y hacia cualquier país de Centroamérica con su misma tarifa local. Borra las fronteras de tu mente. Pásate a Claro. Claro que sí. Bueno, muchos temas que tocar, un poco ya hablamos, lo que pasa es que hay varios, todavía tengo varios temas que tocar, pero a ver, vamos rápidamente primero, ya hablamos de impunidad, quizás tocar más impunidad, sabemos que tenemos un problema grave de impunidad, que estamos en el lugar número 8 de acuerdo a una encuesta de índice global de impunidad hecha por una universidad mexicana y que nos pone en el triste
puesto octavo, eso significa que somos de los 10 primeros países más impunes del mundo, es una vergüenza. Pero no puedo dejar de preguntarte sobre estas voces que se alzan para reformar la ley de procedimientos constitucionales, lo que pudiera terminar en hacer algunos cambios legales que impidan la maniobra como maniobra hoy día la Sala de lo Constitucional. Bueno, este es el 743 Nuevamente. Recargado. Reloaded. Recargado. ¿Recargado por esto? ¿Por qué? Yo creo que sí, porque antes parecía que había sido un error y ahora te lo están diciendo con claridad, alevosía y premeditación, te están diciendo vamos a desarticular la sala, te lo han dicho claramente, lo han expresado hasta con expresiones peligrosas en las manifestaciones que suelen tener, y yo creo que la gente no le pone atención a estas cosas, Nacho, o dice, ¿y eso a mí qué? O sea, este es un pleito entre políticos. Yo me atrevo a decirle a los salvadoreños que lo último en instituciones que tenemos como barrera para mantener la democracia en el país es la Sala de lo Constitucional. Si dejamos que el FMLN la desarticule y la desarme, el último que se vaya que apague las luces, porque este país se termina en el socialismo del siglo XXI. Así de sencillo, así de claro, eso sería la ruptura de cualquier oportunidad. Voy a preguntarte lo que muchos han preguntado en estos días. ¿No ha habido excesos por parte de la sala en algunas materias, como por ejemplo esta última, a obligar a un recuento de todo el departamento de San Salvador, estableciendo más atrasos sobre el atraso que existía allá y hoy día dejando una asamblea en receso? No ha habido exceso, Nacho. La sala lo que ha hecho es que se respete la voluntad del soberano, del pueblo, de la persona que votó, que hizo el esfuerzo de ir temprano en la mañana, hacer fila, que hizo cola, que pensó, que tal vez hasta practicó en esa gran hoja que había de rostros y de diferentes banderas para ver por quién iba a votar y cuyo voto no iba a ser tomado en cuenta. Y tan está demostrado así que ahora resulta que hay 10,000 votos más para Arena, 7,000 más para el FMLN, 3,000 para no sé quién. O sea que solo en ese recuento de San Salvador van a salir cerca de 20,000 votos que habían sido descartados. Ya no digamos el tipo de votos que pudieran ser menos exactos. Vemos con tristeza que aún en ese reconteo de votos hay personas que están tratando de hacer trampa. La Corte lo que dijo fue, miren, que se respete la voluntad. El problema que tenemos ahora con la Asamblea es porque el Tribunal Supremo Electoral no hizo bien su trabajo. No quiso, en primer lugar, dar el entrenamiento, prepararse para que la elección se llevara a cabo sin problemas. Y en segundo, el conteo, ya vimos los problemas que hubieron para el conteo. Y en tercer lugar, cuando ya sale la sentencia, el tribunal busca excusas para no empezar a contar. Si la población iba a contar todo el país en una tarde, en una noche, ¿cómo no podíamos hacer esfuerzos para que el Tribunal Electoral contara esos votos en unos cuantos días? Por muy difícil que ese conteo hubiera sido. Creo que es importante señalar que después de la guerra y después de los acuerdos de paz, la democracia necesitaba continuar evolucionando, necesitaba ir tomando ciertas medidas que permitieran ir madurando la democracia y avanzando en la democracia. Y lo que pasó fue que caímos de una dictadura militar a una partidocracia donde los partidos concentraron demasiado poder. Se acostumbraron a ejercer ese poder y no lo quieren soltar. Entonces, todas las reformas políticas tienen que surgir ¿de parte de quién? De los partidos políticos en la Asamblea. Reformar las leyes para que la democracia continúe avanzando y los partidos no lo han querido hacer. Entonces, ha sido la sala la que de alguna manera los ha obligado a dar esos pasos que la población demanda. La sociedad ha evolucionado y ha avanzado más rápido que los partidos políticos que dicen representarla. Entonces ahora, por supuesto, a alguien que lo empujan o que lo obligan a hacer algo que no quiere, se molesta. Y en el caso ¿Cómo se sabe que la población demanda? Yo siempre pongo en duda un poco cuando la gente dice, es que el pueblo dice. No, bueno, si es que no estamos diciendo el pueblo. No, pero hay un amparo puesto en la sala y eso quiere decir que alguien lo está demandando. No, pero además la gente, tú ves que la gente va a votar, tú ves que la gente a la hora que les preguntas, cuando por ejemplo del 743, gran cantidad de personas que antes no se pronunciaban, se pronunciaron. Que hay una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil diciendo
miren, esto no está bien, que hay un descontento con los partidos políticos generalizado, que hay un desprestigio de los partidos políticos generalizado, que esto debe cambiar, que la sociedad quiere vivir en paz, quiere vivir en libertad. Pero aquí, nuevamente, y con esto concluyo, es importante señalar lo que mencionaba Coqui, que la sala es el último valladar, la última protección que está resultando existir para este propósito del frente, vamos a decirlo con nombre y apellido, de irse tomando las instituciones y ocupar las instituciones, no para que sirvan al pueblo, no para que sirvan a la democracia, no para que sirvan Ahora algunos dicen, sino bueno, para que sirvan sus propios intereses. Algunos dicen, y lo he escuchado estos días, me daba risa, digamos, yo le tendría más miedo a la sala que a la asamblea, porque por último, si la asamblea emite una ley, se la declara constitucional inmediatamente la sala, pero la sala puede votar al que quiera, pareciera. No, porque la sala necesita que alguien vaya a poner una demanda. Pero eso es fácil. Es fácil. Pero mira, tú hiciste una pregunta que no se contestó. Tú dijiste, ¿no les parece que quizás la resolución, a mí me parece que la asamblea no se tenía que dejar inhabilitada? Sí creo que este es el resultado de un Tribunal Supremo Electoral que no hizo lo que debía hacer y de partidos políticos que tampoco les importó resolver el problema. Entonces, claro, al final el que le toca limpiar la cosa, me limpiaste mal. Está bien, puede ser que se limpió mal, pero hay que ver la causa de los problemas. Y yo sí creo, y repito, que la sala es la única parte institucional que está quedando con independencia. Mira, ahí hay magistrados que se suponen que tienen una visión, digamos, de izquierda, y otros que puedan tener una visión de derecha. Es decir, no tenés ahí que digas son 4 hombres que han sido de derecha, 4 hombres que han sido de izquierda los que puedan estar tomando decisiones. Creo que ha sido un ejercicio en donde ellos, en su debate, han ido madurando institucionalmente, y si se equivocan, porque yo no estoy diciendo que son perfectos, a mí no me gustan todas las resoluciones, pero hay que acatarlas, pero no. Ahora ve con preocupación la posibilidad de que se haga un nuevo 743 o una reforma a la ley de procedimientos constitucionales. Sí, voy a otro tema rápidamente antes que se lo acabe el tiempo en este bloque por el próximo de los televidentes. Transparencia Activa ayer publicó un listado de empresas, creo que hablaba de 12.000, aunque la verdad que lo que yo pude ver fueron, yo creo que unas 200 aproximadamente, empresas importantes y otras desconocidas del país, incluida Alba Petróleo, que son calificados como morosos de la Hacienda. Esto siempre hemos sabido, digamos, que esta información no se puede dar. No sé por qué ahora se pudo dar y en qué condiciones se pudo dar, pero a muchos nos parece bueno que las cosas se transparenten. A ver, Nacho, esto es bien importante tu pregunta. El artículo 277 de la ley dice que el Estado está en el Ministerio de Hacienda con la capacidad de publicar cuando la empresa o la persona ha llegado al momento en el que tiene una deuda exigible, líquida y final. Eso es lo que dice el 277. Los diputados le metieron un artículo adicional después de que aquella diputada empezó a sacar unas cosas y la iban a demandar penalmente. Se sacaron de la manga el artículo 277A. Y el 277A dice, sí puede el Ministerio de Hacienda publicar, y pone algunas condiciones ahí medio aguadas. Pero ellos lo que querían era carta blanca para publicar. Pero el 277 le dice cuando ya es exigible. ¿Qué es lo que han hecho ahorita? Si tú ves esa lista y te vas a la última columna donde dice estatus, te dice está en la demanda no sé qué, está en la demanda de la sala. Vale. ¿Qué es lo que sucede? Tú cuando tenés un problema viene Hacienda y te dice usted me debe $1,000. Vos le dices, no, mire, fíjese que no le debo, yo estoy al día. Entonces vas y te vas al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones es como que pongas a la zorra a cuidar las gallinas. Son 3 o 5 que los pone el ministro de Hacienda. Vos llegas con la apelación, solo le cambian la fecha y te vuelven a dar la misma resolución. O sea, no pasa nada. Después de eso te vas a la sala de lo contencioso si querés seguir. En ese camino vos puedes decir, mire, está bien, le voy a pagar, y ahí si sos un moroso y tenés que pagar. Pero si vos te vas a la del contencioso y seguís peleando, Hacienda no tiene ni el derecho ni el poder de hacer lo que está haciendo. ¿Se violentó la ley?
yo creo que se ha violentado y nosotros lo estamos evaluando al grado tal que este día, en unas declaraciones que yo acabo de dar, le estamos diciendo a los empresarios que se sientan afectados, que todo el departamento legal de ANEP está a la orden para los empresarios sin cobrarles un 5. Nosotros les vamos a preparar las demandas penales para quienes han publicado eso, porque la ley no les da esa oportunidad. Y te quiero decir algo más. ¿Quién sería el responsable en este caso? Hay transparencia activa porque quien está facultado es el Ministerio de Hacienda, no ese instituto político ideológico de presión a la sociedad, no, es el Ministerio de Hacienda, no Transparencia Activa. Y eso era de Secretaría de Transparencia manejada anteriormente por Marco Rodríguez. Pero no solo eso, 6 años el ministro de Hacienda ha sido el ministro de Hacienda. Entonces aquí hay dos cosas, o él ha sido incapaz en 6 años de cobrar, lo cual demuestra incapacidad, o él no tiene los instrumentos legales para cobrarle, lo cual está violentando entonces la ley. Bueno, pero él ha dicho que aquí hay muchas leyes que impiden el cobro, que los que se van a la sala las únicas leyes ellos tienen, ahí pueden pasar años. Ellos tienen el Ministerio de Hacienda, ellos tienen la Asamblea Legislativa con la Alianza FMLN y te cambian las leyes de la noche a la mañana. Ellos tienen las instituciones de Hacienda, el Tribunal de Apelaciones. Si ellos tienen todo el control sobre las instituciones. Mira, o sea, eso es una excusa, Esto Nacho. más que una demanda técnica o una denuncia que tiene un fundamento, porque hasta que no haya sido vencido en juicio, tenés que ser considerado. Pero aparece Alba Petróleo ahí también. Sí, aparece Alba Petróleo, porque a la hora que también tienen que es injusto con ellos. Este no es un tema de favorecer, a nadie, es un tema pero el propósito. Ahora uno siempre se pregunta, cuando alguien es detenido, cuando a alguien se le encuentra un delito, inmediatamente se hace público. Es incorrecto, dañas el honor. En el caso, digamos, de una mora empresarial, eso tiene que terminar un proceso de años. Es que mira, a ti te pueden decir presunto implicado si te están acusando de un delito, pero no te pueden decir que sos un asesino hasta que no te hayan condenado por asesinato. Y en este caso se quiere decir que en esto te dicen que sos moroso y que sos delincuente, que no has pagado tus impuestos sin que el procedimiento sea determinado. Ahora yo te voy a decir algo, ellos presentan una lista y el propósito de esto no es necesariamente ni cobrar más impuestos. ¿Por qué? Sino que es el mandar un mensaje político de desgaste. El día de ayer te voy a contar una anécdota. Antes del evento del ENADE, montaron una manifestación de simpatizantes del gobierno, cosa curiosa. Como 20 personas. O 30 ahí a la entrada del hotel. Y los de los manifestantes ya estaban gritando lo que está saliendo publicado ahí. A los que íbamos entrando nos decían que paguen sus impuestos, que ratas de 2 patas, que no sé qué, que no sé cuánto. Ocupando esas cifras, porque el mensaje que quieren hacer creer a la población es de que los empresarios, por lo general, son gente mala, que no cumple con sus deberes, que siempre anda buscando cómo fregar al consumidor, al trabajador y al fisco, y que por lo tanto lo que se necesita es buscar más mecanismos de cómo apretarlos y asfixiarlos. Y pregunto, no sé si por ingenuidad o ignorancia, pero pregunto, Lo dudo. ¿y por qué ustedes, y por qué la empresa privada, que tiene todo el derecho a molestarse si hay una información que no es perfecta, digamos, que no está dentro de los cánones y todo, no dice, nosotros hemos pagado tanto impuestos? Si lo decimos. Se nos da, o sea, porque por ejemplo, una empresa que aparezca ahí con una deuda de 1 millón, pero puede decir, pero yo he pagado 20, yo he pagado 30, que tenga 1 millón en juicio, no significa que yo no pague mis impuestos. A ver, primero nosotros jamás hemos defendido, no estamos defendiendo ni vamos a defender al que violente la ley. Si vos has pagado 20 y debes 1, debes 1. Tenés que pagar ese 1. No, pero ese no es el punto. Lo que pasa es que la creencia en mucha gente del país es que no pagan nada. Sí, pero es que la gente no sabe que de los 3.600 millones que le llegan a Hacienda cada año, el 80% viene por la actividad de las empresas, por lo que se paga en salarios y que eso te genera IVA y la actividad económica del país. Esas son las cosas que la gente no sabe y no entiende. Y como el gobierno es bien fácil porque te dice no hay dinero para no sé qué y no hay dinero para no sé cuánto, entonces es bien fácil, eso es bien fácil de vender. Esta es una guerra psicológica y una guerra política que no va a abonar a resolver los problemas nacionales. Estas cosas deberían de manejarse con responsabilidad y con seriedad. Enfatizamos, aquel que deba y que no haya pagado y que tiene que pagar, que pague.
y nosotros no lo vamos a defender bajo ningún punto de vista, pero no se vale el estar acusando injustamente solo para conseguir réditos políticos o para vender un proyecto en el cual siempre va orientado a buscar cómo le aumentan más impuestos a los mismos. Porque ahora ya estamos viendo de que casi todos los problemas del país, según los funcionarios, se arreglan aumentando los impuestos. Ya hay otra propuesta para un paquete de 6 nuevos impuestos que pretenden aprobar. Y eso... Bueno, voy al corte y volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. En Sistema Fede Crédito queremos darte una mano. Ya regresamos a Debate con Nacho Castillo. Disfrútalo como quieras. Alka-Seltzer alivia agruras, acidez, indigestión y dolor de cabeza. Cuando tienes gripe con tos, tu cuerpo no se encuentra al 100%. Toma Tapsin Gripe y Tos. La fórmula efervescente de Tapsin Gripe y Tos alivia rápidamente, porque ya lleva el antigripal y jarabe contra la tos adentro. Tapsin Gripe y Tos, de Tapsin. Ya no me importa el tiempo si es pa' cuentearla sin parar. Chambreo todo el día de la novela sin colgar. Si ayer la regué, hoy me llamaré, mil excusas inventaré. Por eso todos hoy ya somos claros y hablamos todo el tiempo sin colgar. A solo 10 centavos la llamada, dure lo que dure, no pagas más. Pásate al nuevo plan prepago, solo 10 centavos la llamada siempre. ¡Claro que sí! Vamos rápidamente con Francisco Bonilla para que nos diga quiénes son los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, un placer saludarles a través de este espacio. Vamos a ajustar aquí técnicamente, estamos viendo los últimos mensajes que mandan nuestros amigos televidentes. Vamos a pedir, bueno, aquí estamos con Eduardo González. Dice Eduardo González, el exceso de ideologización y odio hacia la empresa privada no les permitirá las recomendaciones. Esto respecto al documento presentado por el señor Giuliani. Edgardo Orellana dice, ¿podríamos confiar que hay voluntad política de este gobierno por disminuir la delincuencia? Hilda dice, ¿por qué si el plan necesita tanto dinero de entrada, dicen no querer pagar más impuestos? ¿Prefieren quitar programas sociales? Les pregunta. Dice Larisa, siendo ANEP asidua en reclamar cuentas claras, ¿qué le dicen a los empresarios que no pagan al fisco? ¿Emitirán comunicado? Pregunta. Juan Carlos Ura dice, ¿hay documento de nada en línea? ¿Alguna versión PDF? A don Jorge lo tenemos en Twitter. ¿Qué de don Luis? Anímese, dice Juan Carlos Ura. Ernesto Renderos, esos votos son culpa de la Junta Receptora de Votos, que los partidos mandan anular votos a como dé el lugar y los que se dejan. No es culpa del Tribunal Supremo Electoral. Plantea Luis Rodríguez, dice, de la PNC no depende ser juez. La policía captura, jueces liberan. Bessie Ríos dice, la Constitución dice que la única manera de acceder al poder es vía partidos políticos. ¿Sugiere reformar la Constitución? Le pregunta a Luis Cardenal. América Calderón dice a través de Facebook, hay delincuentes que vienen de familias con condiciones económicas estables y hay muchas personas de pobreza extrema que a empujones, pero con un cartón llegan de la U. La pobreza no es excusa, dice respecto a la delincuencia. Mauricio Gómez dice que buen ENADE, excelentes propuestas, pero ¿qué dijo el ministro de Seguridad y el comisionado presidencial? ¿Las tomarán en cuenta? Vamos al estudio para las respuestas. Señores, ahí está la pregunta del público. A ver, doña Hilda hablaba del dinero de entrada y que de dónde se va a sacarlo de programas sociales. No, el 85% de lo que aquí está no te cuesta un centavo. Mucho de lo que aquí está no te cuesta un centavo. Son acciones que se pueden tomar de reorganización, reorientación de recursos. Perdón, dijo Giuliani que no había problema tanto de dinero en lo que él veía, ¿no? Él dijo, lo que yo veo que ustedes están invirtiendo me parece que está cercano a lo que deberían invertir. Yo no puedo saber si les va a hacer falta un poco o menos. Pero me pareció que dijo, digamos, que no había
esa inversión no se traducía en No, que eficacia. si se había... exacto. No, y Ok. él dijo una cosa, a mí me tomó en Nueva York 8 meses saber cuántos recursos iba a necesitar hasta que tenía las Ok, estadísticas. pero de todas maneras, la pregunta que hizo la amiga televidente está relacionada con unas declaraciones que dio el comisionado para la seguridad, Jato Apun, que dijo que el plan de Giuliani necesitaba muchísimo dinero y que no éramos un país para eso. No es cierto. ¿No es cierto que lo dijo? No, lo dijo. Pero no No es sé cierto si que lo dijo. Lo Ah. dijo, probablemente lo dijo, pero no es cierto que se necesite mucho dinero. Para esto Inclusive te voy a dar un ejemplo así clarito. Dijo Giuliani, miren, si es de reasignar recursos, 65% de los delitos y de la delincuencia se concentra en el área de San Salvador. Metropolitana. Y 20% de los recursos policiales están aquí. Entonces, ¿cómo piensan combatir 65% de los delitos poniendo solo 20% de los policías? Es cuestión de reasignar, mover a los policías donde se necesita. Ya. Bueno, don Juan Carlos Sura decía del documento, entiendo que ya está en la página web de ANEP y si no, en corto tiempo va a estar para que se pueda bajar. Y luego, yo estoy de acuerdo con doña América que decía, hay delincuentes, gente que tiene dinero y hay gente que es muy pobre y que no es delincuente, no es un tema de pobreza. Yo estoy de acuerdo con ella, no es un tema de pobreza, es un tema de tener oportunidades, de tener un Estado que responde correctamente, de tener una legislación que sea efectiva y aplicada correctamente. El señor Gómez preguntaba qué dijeron los del gobierno, un poco lo que hablábamos contigo. El señor Giuliani se fue entusiasmado por la reunión, va a trabajar en una propuesta y los vamos a mantener informados. Sí, y le dejo a Luis la otra. Ya, Luis. Bueno, sí, al señor González, con respecto a la ideología o la ideologización y la tendencia que hay a odiar al otro porque piensa de manera diferente a la que pienso yo creo que es algo en lo que se debe trabajar como sociedad para irlo disminuyendo, porque en realidad todos somos salvadoreños, todos queremos vivir aquí y si nos ponemos a ver tenemos más cosas en común que nos unen que aquellas que nos separan, y la cuestión es trabajar en favor de esas cosas para tener una sociedad mejor integrada. A Eduardo Orellana, que si existe voluntad política, yo quisiera pensar que sí, hasta el momento no ha existido. Pero ojalá que exista voluntad política porque la población lo demanda. Ya no podemos seguir haciendo lo mismo, esperando diferentes resultados y que la gente siga pagando con sus vidas, sus bienes, su tranquilidad y su calidad de vida. A Larisa, cuentas claras, sí, nosotros pedimos cuentas claras. Nunca nos van a ver defendiendo a alguien que ha violado la ley, ni vamos a defender a alguien que no cumpla con lo que la ley le manda. A Juan Carlos Sura a mí me pregunta sobre el Twitter. Juan Carlos, yo tengo que reconocer que yo soy bastante ignorante en tecnología, a duras penas contesto mis correos. No te conviene. Juan Carlos, un saludo a Juan Carlos. Te va a agarrar. Juan Carlos quiere agarrarte. No, yo leo su blog de vez en cuando, pero es que no me alcanza el tiempo. Si a duras penas alcanzo a ver los correos, uno anda contestando llamadas y con esto de estar en ANEP, estar en la Cámara de Comercio y tener que ganarse los frijolitos en su propia empresa, realmente, y además atender a la familia, realmente no queda mucho tiempo, pero voy a tratar de aprender a ver si Coqui me enseña cómo es el mambo para ver si empiezo a practicar. Pero ahí en Twitter es como, digamos, un desahogo, que digo te yo. agarren. El problema es que son un grupito nomás que están todos los días. Sí, lo mismo. que Son dicen los que mismos 5 con 7 perfiles cada uno. los trollers. Sí, y todo eso. trollers. Bueno, bueno, dice José Luis Rodríguez que la PNC necesita apoyo, necesita trabajo, y es cierto. Por eso mencionamos que la PNC debe de hacerse una autoevaluación interna para ver qué cosas son las que tienen que cambiar, si hay que sacar a los malos elementos, mejorar la capacitación. Inclusive hablaba Giuliani de dar mejores incentivos, mejores salarios, para que sientan más motivados a hacer mejor su trabajo. A la buena amiga Bessie, los partidos políticos, yo sí creo que debería reformarse la Constitución, porque es importante que grupos ciudadanos puedan lanzar un candidato y que obliguen a los partidos políticos a que compitan, a que tengan democracia interna. En teoría se suponía que los partidos políticos en su interior iban a ser democráticos, pero lamentablemente lo que se ha visto es que los partidos políticos se vuelven... Yo no sé si la pregunta la captaste bien. Yo tengo la impresión que era, digamos, como una crítica a la Sala Constitucional
que estableció las candidaturas no partidarias, siento que el artículo 85 de la Constitución sí, bueno, establece todo lo contrario. Dijimos y la pregunta es si estaban ustedes dispuestos a que se reformara la Constitución. Bueno, por eso digo, yo creo que se debería reformar la Constitución, porque se ha mencionado, lo dijo Jorge, lo repito yo, no hemos estado de acuerdo con todas las sentencias de la sala. Hemos dicho que hay que acatarlas. Esa precisamente yo creo que la Constitución no decía rápidamente, porque vamos a leer un tuit de la diputada Lorena Peña y a lo mejor próxima presidenta de la Asamblea Legislativa. Ahí quedó pendiente con los que faltaban, no fue culpa mía. ¿Qué pasa? Que me Nacho quedó me cortó. Minuto y medio. Bueno. Dale. Por favor, Francisco Bonilla. Momento, bueno, un saludo para toda la comunidad tuitera, que son más de 44,000 los que nos siguen a través de las redes sociales. Una de ellas, la diputada Lorena Peña, quien fuera presidenta de la Comisión de Hacienda, sobre la afirmación del licenciado Dabú, sobre el ministro de Hacienda es incapaz de cobrar o no tiene los instrumentos legales para hacerlo. Dice Lorena Peña, eso evade la responsabilidad de declarar y pagar que tiene todo ciudadano, al menos los honrados, dice y afirma la diputada Lorena Peña. Ok. ¿Alguien quiere responderle a Lorena Peña? Yo creo que, bueno, lo va a decir Jorge, pero yo creo que Jorge lo dijo como de una manera irónica. Estaba siendo un poco irónico el decir, si no se ha hecho. No, yo al menos no creo que el ministro, a quien respeto y creo que ha hecho una excelente labor en cobrar impuestos, porque todos los años ha habido mayor cantidad de ingresos, no es que no cobre porque sea incapaz. El decir eso, lo que queremos decir es que si no se cobra es porque no se puede cobrar. Y no se puede cobrar porque no ha terminado el proceso legal que le dé la capacidad de poder cobrar como Dios manda. Eso es lo que... Pero sí parece que los procesos pueden alargarse muchísimo. Pero, pareciera, digamos... Pero eso es culpa de quién. Eso es culpa de la ley. De la ley y culpa de las instituciones. ¿Y ¿Y quiénes las hacen? Fíjate que, Nacho, que nosotros tenemos un centro de mediación y arbitraje en la Cámara, donde hemos querido reducir el tiempo, abaratar los costos, liberar a los tribunales competentes para hacerlo. ¿Qué hicieron los diputados? Sacaron una ley que dio al traste con la ley de mediación y arbitraje, porque decían de que después de que ha pasado por mediación y arbitraje, todavía aquel que no estuviera contento podía volver a empezar el proceso. Entonces más tiempo se tomaba. Bueno, se me acabó el tiempo, desgraciadamente ya me están diciendo que me toque terminar el programa. Van a cortar. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Nacho. Esta noche, gracias, Luis. Un gusto, Nacho. Importante, digamos, vamos a darle seguimiento a todo este trabajo realizado por el asesor Giuliani, encargado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Los espero mañana en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.